Es muy importante que estén al día con las resoluciones. En la página web del ERCEF están todas. La 49, que especifica las condiciones mínimas de tanto de las nuevas, la nueva 100% área, existentes condiciones mínimas, está bien especificado técnicamente qué deben cumplir. O sea, si ustedes tienen claro bien eso, o sea, ya se van a sacar muchas dudas. Aprender la ley, leer la ley, es cortita, es fácil. Leyendo, para mí les van a sacar muchas dudas. Tienen que tener en cuenta que las instalaciones existentes tienen condiciones mínimas que cumplir. No están obligados, hay instalaciones de pronto que pueden tener, usted me dice, este cine tiene 5 años. Hay instalaciones que de pronto tienen 50 años y no les podemos exigir que cumplan una normativa que de pronto salió hace pocos años atrás. Entonces, bueno, tienen que cumplir condiciones mínimas. Esas condiciones están todas especificadas de acuerdo al tipo de instalación en la resolución 49 del año 2016. Tiene anexos que van indicando el tipo de acuerdo al tipo de instalación, que es lo que tienen que cumplir. Ahí entra lo que decía el caballero recién, por ejemplo, para las instalaciones menores no exige un tipo de canalización, o sea, hay un caño, si yo certifico una vivienda que tiene un caño corrugado naranja y es existente, y bueno, no voy a picar toda la instalación para cambiar el caño. Mientras el caño, por ser naranja, digamos, distinto sería si dijéramos, no, el caño está roto, está aplastando un cable, ya tiene otras condiciones de seguridad, que están todas especificadas claramente, ¿no? Todo lo que no sea condiciones mínimas exigidas ya queda a criterio de quien certifica. Como instalador, yo puedo, digamos, si yo voy a certificar, puedo determinar que una condición que no me explicitó de pronto, ese anexo no me explicitó las condiciones mínimas a verificar, yo puedo determinar, como entendido el tema y como responsable que soy de la certificación, que no doy un apto porque no cumple con tal o cual cosa. Pero formalmente, digamos, todo lo que no está prohibido está permitido. Así que todo lo que no diga, perdón que le paso a mi compañera. Todos los espacios públicos tienen... Perdón, ya ahí pasamos por la otra pregunta. No quería dejar de hacer una aclaración que me parece pertinente y útil. Tienen que tener en cuenta, cuando van a certificar algo, es importantísimo entender que la ley pone en la figura del instalador la responsabilidad. El instalador, cuando certifica, se da por hecho que sabe lo que está certificando. Entonces, tienen que tener sumo cuidado con ese concepto, especialmente quienes tienen categorías superiores, digamos la 1 o categoría 2. Una instalación hospitalaria, por ejemplo, no es cuestión de ver que tenga termomagnética, disyuntor y puesta a tierra y tomita de 3 patas planas. Hay muchas cuestiones de acuerdo al tipo de instalación que piden introducirse en normativas que son mucho más explícitas y exigentes. Entonces, tengan cuidado con a mí me gustan mucho los ejemplos con otras profesiones. Sería como un tema de un médico, y de pronto un cardiocirujano no va a ir a operar a alguien de un riñón porque es especialista en corazón, y si no sabe deberá derivarlo al profesional que esté en el tema y sea un especialista en el tema. Tengan cuidado en eso, porque muchas veces nos encontramos con, en el diálogo cotidiano, nos encontramos con que a uno le ofrecen la posibilidad de certificar y se termina certificando livianamente sin entender cuál es la responsabilidad en la que está metido, digamos, el instalador, ¿no? ¿Quién? Sí. Sí,
bueno, yo trabajo acá en la cooperativa, el tema de los prestadores de servicios, CEPECO, cooperativa, puede, por ejemplo, negar una conexión porque la habilitación, por ejemplo, es de un electricista idóneo y que es de otra localidad y no viene bien especificado. Por ahí acá nos conocemos y se da el detalle, caño de doblelación, caja plástica, todo, pero por ahí viene el detalle de los materiales que se usan en el punto de conexión y medición, no están bien detallados. Y por ahí no han pasado casos, por ejemplo el circo, que viene una habilitación de uno de otra localidad y no es para nada seguro lo que pide. Hay un par de temitas, yo dividiría un poco las aguas ahí. Para empezar, una aclaración, por más que haya un certificado de instalación apta, por las instalaciones del punto de conexión y medición, ese punto de conexión y medición es potestad de la distribuidora controlar si así lo considera y negar la conexión si considera que por más que esté emitido un certificado como apto, no cumple las condiciones que tiene que cumplir. Eso es un primer punto, es potestad de la cooperativa solamente por ese pilar, por el punto de conexión y medición, no así por las instalaciones del usuario. Por otro lado, una aclaración que la ley es provincial y los instaladores están habilitados en todo el territorio de la provincia, así que no importa quién es el instalador que haya emitido ese certificado, si el certificado es el apto, el legalmente emitido, es válido. Y un tercer punto a tener en cuenta, no es necesario lo que la ley pide entregar como documentación es el certificado. No es necesario que el instalador acompañe a la distribuidora, le acompañe los planos, el listado de materiales y todas esas cosas que ya las aportó al emitir el certificado en el sistema. Eso queda en el sistema registrado. No es necesario para el instalador o para el cliente, digamos, cuando viene a solicitar el servicio, traer con el certificado un listado de materiales o alguna especificación técnica anexa a lo que pide el propio certificado. Si quieren, tienen la potestad de ir al punto y si ven que está mal, negarle la conexión. Pero no es necesario presentar un papel, digamos, con documentación extra. Cuando valida el certificado la distribuidora, lo que tiene que verificar, si seguramente hay algún administrativo o la administrativa para validarlo, los certificados cuando lo entrega el usuario, lo tienen que validar, o cargan el código único de identificación o levantan ese código a través de una lectora de código barra o QR. Lo que ustedes deben verificar que ese certificado, digamos, lo que le entregan en el papel coincidan con la muestra, digamos, que le da el sistema en pantalla, que el instalador sea un habilitado, sea el mismo, y sobre todo el domicilio para el cual se certificó esa instalación. O sea, porque vos recién decías del circo, pero a lo mejor el circo, no sé, el certificado lo habían emitido para, no sé, Ausonia. Exacto. No es válido. No vale. Porque te pide, digamos, como referencia, si bien no es obligatorio, los datos catastrales, algo como para ubicarlo a la instalación, ¿no? Donde se va a instalar el circo en este caso. Sí, sí, sí. Y cuando va la cuadrilla de la distribuidora a hacer la conexión, como recién decía el ingeniero, verifica que cumple con la normativa vigente, ¿sí? Si cumple, conecta; si no cumple, se niega la conexión y no solamente no conecta, sino que hace la denuncia a ERCEP porque el instalador emitió un certificado fraudulento, digamos. Exacto.
deben informar a ERCEP que se emitió ese, el número de certificado, los datos del certificado, que ese certificado, digamos, no, ese punto de conexión y medición no cumplía con la normativa según dice el certificado, que sí cumpliría, pero cuando ustedes fueron al lugar y constataron no cumplía. Entonces nosotros actuaremos, haremos la inspección. Nosotros estamos obligados por ley a realizar inspecciones cuando hay una denuncia formal, y nosotros le hemos agregado, porque es algo que nos permite agregar algunas cosas, las distintas resoluciones y el decreto reglamentario, le hemos agregado las auditorías internas. Nosotros, acá los profesionales que me acompañan, recién decía que de la unidad técnica, es la unidad que trata los reclamos y denuncias y realiza auditorías internas. Ellos van descargando información, el sistema nos va tirando alertas. Supóngase un instalador emitió, no sé, 20 certificados en un día, es medio raro. Entonces, bueno, se hacen las auditorías internas, se verifican los certificados, se detectan algunas anomalías, se hace la inspección. Te pregunto, a mí me pasó en un caso que tuve que corregir un certificado que ya había emitido. Digamos, el sistema no te da la posibilidad de corregir, es como que se anula, haces uno nuevo y ese queda anulado, pero no, tampoco tenés la posibilidad de anularlo. El válido es el que se entrega a la distribuidora. Ah, bien. Vos si le entregaste al cliente el que tenía error, tenés que recuperarlo, romperlo y le entregás el nuevo. Bien. En el sistema queda registrado todo lo que vos emitiste. Bien. Pero después se coteja con el que vos presentaste. Exacto, nosotros si tenemos que viene una denuncia, suponete que hay una denuncia hacia vos, nosotros investigamos, preguntamos a la distribuidora qué certificado se presentó para tal vivienda y ver. ¿Qué diferencia hay en un certificado que certifican solamente el pilar y no la instalación eléctrica y con otro que certifiquen la instalación eléctrica y el pilar? ¿Qué diferencia hay en el formato? No, son las condiciones dice que se certifica, ¿sí? Para qué tipo de instalación certifica, o sea, si es suministro definitivo o suministro transitorio, y qué se certifica, si es el punto de conexión y instalación de usuario o ambos. O sea, el empleado de la cooperativa que lo recibe sabe. Exacto, ve eso. Exacto. Y las condiciones que se verifican, obviamente son diferentes. Eso sí o sí tiene que estar. No. Solamente el pilar. Era potestad eso no cambió en absolutamente nada con esta ley. Es potestad de la distribuidora verificar el punto de conexión. En el caso de una vivienda que se utiliza para alquilar, o sea, cambia el inquilino, cambia el nombre del usuario, que en ese caso hay que certificar pilar y vivienda o no. Depende la duración, digamos, la fecha de emitida del certificado. Recuerda que tiene 2 años de validez del certificado para solicitar el suministro. Sí. Si el inquilino se fue al año y medio, el certificado que ya estaba emitido y presentado es válido todavía. Está bien, pero pasan 4 años. Tiene que presentar un nuevo certificado. El arquitecto que haga el trámite tiene que hacer la declaración de toda la instalación de la casa, claro. También. Exacto. Y de nuevo presentarlo al colegio de ellos y todo. Si en el caso del profesional no escapa al colegio. Claro. Y si quieren escapar al colegio tienen que hablar con el colegio, no con nosotros, porque no. La ley indica en el texto mismo de la ley que es como una constitución que manda todo esto. Nosotros podemos actuar en el encuadre, digamos, que la ley nos permite. Nosotros no podemos tocar la ley, el único podría de pronto derogar una ley el Poder Ejecutivo o modificarla el Poder Legislativo.
Nosotros sobre lo que está escrito no podemos tocar nada. Y la ley misma dice que para el caso de los profesionales de categoría 1 y categoría 2, obra de comprobante, digamos, de la documentación comprobatoria, digamos así, de lo que han hecho, el expediente que constará en el registro profesional. O sea que la ley misma ya indica que sí o sí lo que haga un profesional tiene que dejar registro, tiene que dejar constancia en el colegio. Así que es algo de lo que no hay forma de escaparse desde el origen de la ley misma. Una consulta. Supongamos que yo certifiqué un pilar y no certifiqué la otra parte de la vivienda. Ahora que debiera hacerlo, ¿debo ingresar como instalación existente porque ya hice una certificación, o otra vez como instalación nueva? No, si la obra ya está terminada, haces un definitivo como nuevo. Pero por ejemplo una casa que ya hace muchos años que está construida. Ah, no, si es existente, es existente, bien. O sea, siempre existente significa que ya tuvo suministro antes, ¿eh? Ah, bien. O sea, ese es el concepto de existencia. Una cosa para aclarar, usted no tiene, el instalador no tiene, ni tampoco la distribuidora tiene potestad para dar plazos. Es decir, yo certifico hoy el pilar y de acá 3 meses certifico la instalación del usuario. No, tanto el instalador como la distribuidora no tiene esa potestad. O sea, cuando se certifica, se debe certificar todo. Hay muchas cosas que nos venimos enterando ahora, entonces estamos sobre No, por eso, no, si tenemos conocimiento de estas dificultades, por eso, si bien nosotros ayer estuvimos hasta tarde trabajando en la oficina y hoy llegamos y seguimos porque hay un montón de cosas por hacer, no le esquivamos a estas invitaciones porque sabemos las dificultades y creo que es necesario que nosotros nos juntemos con los instaladores, nos juntemos con las distribuidoras y en conjunto vayamos corrigiendo las falencias o errores que pueda haber de la aplicación de la ley. Eso está claro, digamos. Hasta ahora se ha hablado, veo, de los instaladores, ¿no es cierto?, de los que en definitiva van a firmar. ¿Se puede saber esa responsabilidad al pasar algo? ¿Qué implica? Vamos a suponer, yo no trabajo mal, pero yo certifiqué una obra y pasa algo en esa obra, ¿no es cierto?, ni Dios permita, pero ¿por qué te pregunto esto? Porque siempre vos viste que se presta, decís, che, préstame tu firma es para aclaración de los que hacen esto, ¿no es cierto? Te presto la firma, y esa firma, ¿qué significa? Me parece que es medio para saber lo que veo acá en instaladores, ¿no? Para el instalador Sí, significa pero caer a Bower. Sí, por eso decía es una para legalmente, todo para el conocimiento de los demás. Yo algo sé, pero no participo de. No, por eso decía que tengan en cuenta, digamos, que cuando ustedes emiten el certificado y firman, que tiene el tenor de una declaración jurada, ese certificado. Hay un régimen de sanciones e infracciones que es administrativo, y después entra la justicia civil y penal, que ahí ya es del Código Civil Comercial de la Nación, ¿no? Los tiempos, digamos, en el cual el profesional o el idóneo que haya emitido eso, qué responsabilidad tiene, ya entra a correr los plazos del Código Civil Comercial. Que no es menor. Exacto. Por eso hay que hacerlo con mucha seriedad, mucha responsabilidad. El trabajo no es simplemente, como decía usted, presto la firma y listo, ya está. Para aclarar. No, sí, es serio el tema, no es tomarlo a la ligera. Una aclaración que por ahí es necesaria en base a consultas que nos hacen en otros lados. Tengan en cuenta que no es ARCEP quien puede de pronto decirle, bueno, ARCEP me va a meter preso por decir si hubo un siniestro y una responsabilidad de un instalador.
ERCEP puede aplicar sanciones administrativas, pero como bien decía el ingeniero, después la justicia civil o penal puede tomar de herramienta todo este sistema de la ley de seguridad eléctrica y de pronto un juez en lo penal solicitarle a ERCEP, bueno, denme los antecedentes de la obra que certificó esta persona, para después con un perito de pronto determinar si había una certificación, por ejemplo, fraudulenta. Pero, o sea, lo que predecía el señor no es nada menor, y directamente en un caso así es verse cara a cara con un juez, eventualmente hasta penal, o sea, nada menor, ¿no? El tema del pilar que recién preguntó el compañero, para un circo, un parque, lo que sea, que nos ha pasado bien un circo, no nos van a hacer un pilar de material y con todo. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo debe ser ese pilar? Y tiene que hacer un pilar que cumpla con las especificaciones de la distribuidora, que básicamente deberían responder a lo que es la ET21 de APEC. Es un pilar transitorio que entiendo yo va a tener las mismas características que un pilar transitorio de obra, a falta de alguna otra especificación que pudiera haber más detallada, ¿no? Y si el pilar transitorio tiene que ser de material, el circo tendrá que hacerlo de material como corresponda. Desconozco cuál es la tipología constructiva, digamos así, de un pilar, de un punto de conexión y medición transitorio, pero va a tener que responder a esa indicación de la distribuidora. O sea, como decimos al comienzo, el tema del punto de conexión y medición es potestad de la distribuidora. La distribuidora debería, cuando viene el circo a pedir el suministro, debería entregarle acá el planito que nos están acercando, decir, mira, tienen que cumplir con esta especificación. Bueno, si no cumplen con lo que ustedes le están pidiendo, que es lo que exigen para los puntos de conexión y medición, no conectan. Exacto. Hacia adentro no. El poder de policía es hasta el punto de conexión y medición. Es más, en el certificado se certifica que el punto de conexión y medición cumple con las disposiciones vigentes de la distribuidora. Concretamente, eso es lo que se certifica. Así que hay que seguir estrictamente lo que diga la distribuidora. Y el punto de conexión y medición, supongamos que bueno, el electricista lo certifica todo bien, que va a ser con un tablero que sería como una parte de la instalación, certifica todo y que por lo que decían tiene una validez de 2 años. Después de ese tiempo, no, 1 año. 1 año. Pues, si es suministro transitorio son 2 años. Perdón, 1 año. 1 año. Después de ese tiempo, la cooperativa tendría que tener un registro de eso y bueno, avisarle al matriculado y decirle, bueno, cumplió con el tiempo, le cortamos, o sí, debería hacer el matriculado y avisar a la cooperativa que ese punto. Sí, en realidad es al usuario quien debería notificar, más que al instalador, porque el instalador emitió el certificado. Chao. Y listo, tiene validez de 1 año, ya es responsabilidad del usuario. Si no terminó la obra, llamarlo al mismo instalador o llamarlo a otro, emitir un nuevo certificado y entregarlo nuevamente a la distribuidora. Y si no, la distribuidora, como decía yo recién, 7 de marzo de 2019 al 7 de marzo de 2020 se cumplió el año, va, no le entregaron un nuevo certificado, va, corta. Por ejemplo, acá. Pero eso es un registro, digamos, disculpa, es un registro que debe tener la distribuidora. Ahora, por ejemplo, a mí me llaman para certificar un pilar de obra, de una casa que no es nueva, sino que es una casa que hizo una modificación. Yo no tendría que tener la responsabilidad de hacer toda la parte interna. A mí solo me llaman por ese pilar, ¿me explico? O sea, tu cliente
hoy por hoy permite la aplicación, digamos, emitir el certificado por el punto de conexión y medición solo. El cliente te pidió eso, vos hoy qué tenés que hacer, y certificas, explicarle al cliente que no le van a dar el servicio si no tiene certificado todo, porque no le van a otorgar el servicio. O sea, o no deberían otorgar el servicio. Cuando va el usuario a la distribuidora a pedirle con toda la documentación que le pide la distribuidora más el certificado donde dice solo punto de conexión y medición, la distribuidora debe decirle, amigo, le falta el certificado de la instalación interna. Cuando lo tenga, vuelva. Yo sigo teniendo una duda volviendo al tema de... Discúlpame. Sí, perdón. Lo que sí, ustedes siempre recomendamos nosotros a los instaladores, decir, bueno, la aplicación tiene esa posibilidad de que puedan certificar solamente el punto de conexión y medición. Sabemos la situación no es fácil y le decimos, bueno, no digan que no van a hacer el trabajo. Lo hacen, le aclaran al cliente lo que el paciente decía, y en el campo de observaciones aclaren que por solicitud del cliente se certificó solo punto de conexión y medición, y que para obtener el servicio es necesario certificar también la instalación del usuario. Entonces ustedes dejaron, no es que lo hicieron malintencionadamente, sino que ustedes le aclararon al cliente suyo, dejaron aclarado en el certificado, y hasta ahí llegó lo consideré de ustedes, digamos. Ustedes después pasa a mano de la distribuidora, y la distribuidora debe decir, mire amigo, le falta la instalación interna. Cuando tengan el certificado de instalación interna, venga y seguimos el trámite. No, la cooperativa no puede conectar solamente con la certificación del punto de conexión y medición. O sea, nosotros, como decíamos, en algunos casos hemos detectado, el caso que recién dije de EP, que directamente no había pedido el certificado, y en otros casos hemos detectado que se conectó, se brindó servicio con solamente el punto de conexión y medición. Y a esa distribuidora, no solamente a EPEC, sino también a cooperativas, fueron multadas. Si la cooperativa de aquí lo ha hecho, tenía suerte y todavía no lo hemos detectado nosotros, pero... No. Ustedes tienen que exigir que se certifique, el certificado que venga sea por todo. Si viene solamente el punto de conexión de edición, no se conecta. Por más que el famoso pilar de obra, y como dije, lo reiteramos varias veces, hay una instalación de usuario. Esa instalación de usuario es el tablero de obra. O sea que en todos los casos siempre se certifica punto de conexión de medición e instalación de usuario. En el circo, discúlpame, en el circo está el punto de conexión y medición, y va a haber un tablero en donde después se va a conectar la carga. Yo traslado esto a la certificación de los espacios públicos, por ejemplo, ¿sí? Agarramos el colegio 12 de octubre acá primario, hay que certificarlo antes de diciembre, un ejemplo, va cualquier profesional. ¿Qué pasa si eso tiene caño metálico en el techo, cable de antigüedad y no cumple con la mínima normativa que exigen? ¿Qué tiene que hacer todo nuevo a lo que vamos? Si no cumple con las condiciones mínimas, no le puede emitir el certificado. Pero si él ya tiene luz hace 50 años, o sea, ya tiene bajada, tiene medidor, tiene todo. Pero tiene la obligación de obtener un certificado de instalación apta. No nos olvidemos del concepto que estamos hablando en la ley de seguridad eléctrica, pretende darle seguridad a todos los usuarios. Si es una escuela que está en condiciones inseguras, pongámosle por caso que no tiene interruptores termomagnéticos, tiene fusibles, tiene de los viejos tapones, no tiene disyuntor, no tiene puesta a tierra y tiene cables al aire. Eso en claro. Cualquier momento se puede morir alguien ahí. Entonces, Claro. La idea es que al 1 de diciembre de este año tiene que estar eso solucionado y certificado. Si no está en condiciones y no van a poder emitir el certificado, después el colegio o la institución que fuera, colegio en base al ejemplo que puso usted, la institución que sea va a tener el problema de qué decisión va a tomar con esa gente ERCEP en este caso, si le va a aplicar una multa, si va a enviar el corte del suministro
tranquilamente se puede determinar el costo del corte del suministro por inseguridad y para tener la rehabilitación del servicio van a tener que certificar nuevamente. O sea, nuevamente, lo que no hicieron antes lo van a tener que hacer ahora, corte de por medio, con los cargos administrativos que correspondieran y por supuesto todo eso. Yo tengo una obra en la cual hay 3 departamentos, 4 en realidad, uno nuevo, hay 3 departamentos que tienen luz y el cuarto nuevo todavía no lo tiene. Ahora se van a concentrar todos los medidores juntos y ya está puesto el tablero múltiple y hay que certificar ahí la bajada, ya está certificada creo. Mi pregunta es si se puede exigir, pueden exigir la cooperativa en este caso, la certificación para los 4 usuarios, para los 4 departamentos, o para el que falta nada más. Sí, eso sería un punto de conexión en medición agrupado para múltiples usuarios. Para empezar, si son 4 no lo puede certificar un instalador de categoría 3. El máximo que puede certificar alguien de categoría 3 es hasta un total de 10 kilowatts, lo que en el caso la máxima posibilidad se le daría con 2 de 5 kilowatts. El ministro mínimo, digamos que hay. Así que 4 no lo va a poder certificar. Está establecido que hasta, esto sería, traslademos este pequeño ejemplo de 4 viviendas a un edificio. Sería un ejemplo, el mismo ejemplo, nada más que más chiquito. Hasta el 1 de diciembre de este año está establecido mediante una resolución, no recuerdo el número, la 54 del año pasado, del 2018, que se permite hasta el 1 de diciembre de este año del 2019 obtener el servicio excepcionalmente, y hasta esa fecha nada más, excepcionalmente obtener el servicio solo con la certificación de la instalación del usuario, es decir, solamente con la certificación del departamento, vivienda, lo que fuera, sin certificar el punto de conexión y medición. Pero esa misma resolución obliga a que al 1 de diciembre de este año, también, igual que cualquier instalación de acceso público, tiene que estar certificada la instalación de los servicios generales, digamos, del edificio, del complejo, lo que fuera, y del punto de conexión y medición. O sea que al 1 de diciembre de este año van a tener que tener certificado ese conjunto de 4 medidores con su acometida, y no solo eso, sino que también lo que sería la montante o su equivalente, la distribución hacia los departamentos y la puesta a tierra. Todo eso va a tener que ser certificado, obviamente por alguien de categoría 1 o 2 con el alcance correspondiente. Pero en los hechos después de esto, posteriormente, sí, cuando posteriormente de esta fecha, digo, supongamos en el año 2020, cuando alguien vaya a pedir el servicio de uno de esos domicilios, la distribuidora le va a pedir, ya fuera de la excepcionalidad que prevé esta resolución, le va a pedir la certificación de instalación del usuario y punto de conexión y medición. Ese punto de conexión y medición va a tener que tener un certificado conjunto, agrupado por los 4. Ahí sí le van a tener que pedir. Agrupado por los 4. Sí, ¿se entendió, no? Sí. Cada vez que yo tengo una inmobiliaria, cada vez que cambio un locatario, ¿hay que hacer certificar la casa? Si está dentro del plazo de los 2 años, no. En una situación normal, que se hace un contrato por 2 años, en los hechos lo más probable es que tenga que cada vez que cambie el locatario recertificar. Pero si diera el caso de que existe un certificado y el inquilino se fue al año, por ejemplo, ese certificado que se emitió tiene una validez administrativa de 2 años. Por lo tanto, con ir a la distribuidora y pedir el servicio,
ya existiendo un certificado sobre esa instalación que todavía está dentro de ese periodo de los 2 años, no necesita certificar. ¿Y cualquier casa cada 2 años tiene que certificarlo? Sí, siempre que haya renovación, digamos, de renovación del servicio. Es decir, si usted alquila una vivienda y a los 2 años renuevan el contrato por 2 años más, no es necesario ir a la distribuidora a llevarle un certificado, ni la distribuidora tampoco le va a cortar la luz porque ya pasaron los 2 años. Con la misma gente no hace falta el certificado. No, mientras se mantiene el mismo servicio que ya viene conectado, digamos, que la misma gente, no tiene que volver a certificar, salvo que hubiera una reanudación del servicio, salvo que esa gente hubiera dado de baja el medidor porque se pensaba ir, después cambió de idea y dijo no, me voy a quedar. Bueno, cuando vaya a pedir esa nueva alta, de la distribuidora le van a pedir un certificado nuevo. ¿Y si sigue con el medidor al nombre del dueño de la casa y cambia? Un cambio de titularidad, por ejemplo. ¿Y el inquilino? Y en ese caso no, digamos, no le van a solicitar el certificado, pero estaría incurriendo en una situación, en un ilícito, digamos, porque por contrato de comercialización de energía, el usuario del servicio tiene que ser el titular. Estaría incurriendo en una irregularidad, lo cual si vos tenés una inmobiliaria te pone directamente en un serio brete a vos si llega a haber un siniestro, digamos. Estarías haciendo una gambeta esquivando la ley, pero le sacaste la responsabilidad al inquilino de que certifique para pasártelo sobre toda la espalda. Si ahí hay un muerto, lo primero que haría un juez es llamarte y decirte ¿y por qué usted no certificó si existe una ley de seguridad eléctrica? Y ahí no le podés explicar nada porque estarías infringiendo el reglamento de comercialización, además. Sí, porque es cuestión de costo, porque vos le decías al dueño de la casa, cada 2 años tenemos que hacer un certificado, ¿sí? ¿Cuánto sale certificar una casa? Van a querer, van a hacer todo si pasa por el colegio arquitecto, ¿no? También en eso, o sea. Mira, te digo una cosa, nosotros hemos tenido varias charlas con el Consejo de Corredores Inmobiliarios. Y hemos llegado a la siguiente conclusión después de varias charlas. Yo hacía un pequeño número, no sé en qué precio pueden estar manejando hoy una certificación. Al año pasado de pronto estaban hablando un precio promedio de una certificación de un departamento, por ejemplo, unos 2.500 pesos. Si ustedes lo llevan a un contrato de 2 años, equivale a 100 pesos por mes adicionales de gasto, digamos. O sea, es como si se le subiera el precio del alquiler en 100 pesos más por mes. No me parece a mí en lo personal no que sea tan significativo. Eso como argumento, digamos, para que el usuario también se amigue un poco con este sistema. Y por otro lado, lamentablemente no les queda escapatoria. O sea, está cambiando, hay un cambio de todo el paradigma de cómo tratar la energía. Un gran ejemplo de esto es certifíqueme la instalación. No le puedo dar el apto porque no tiene disyuntor. Bueno, pero mire, me sale caro comprar un disyuntor. Y lamentablemente no le van a poder dar el apto. Había muchas cosas que antiguamente en el ejercicio de la profesión se hacía, uy, pobre señora, le vamos a hacer la instalación sin disyuntor. Pero pobre, pero por otro lado le estamos poniendo en riesgo de que se muera, ¿no? Entonces, la ley cambió esos paradigmas y lamentablemente no le queda otra escapatoria, ¿no? Usted dice 2.500 más el profesional que va. No, eso es la certificación profesional. Eso sale la certificación más, aparte la presentada en el colegio arquitecto. Esa es la diferencia, o sea, a nosotros nos convendría presentarlo en el colegio de arquitecto, nos convendría presentarlo económicamente, todo esto, el tema que el cliente ahí es donde va a tirar el costo ese extra, que a lo mejor se podría evitar, como dice Janina, estando todo normalizado, todo en regla, como hacen con Ecogas, que se presenta un plano de última, pero no pasó por colegio, porque tiene costos de legalización, que a esos son los costos extra que llamamos, mayor profesional. No manejamos nosotros. Claro, eso te lo estipula el colegio y... Una aclaración allá al señor de la inmobiliaria. Si usted tiene contacto con el
consejo por ahí de corredor inmobiliario, por ahí sería bueno que se tome contacto, porque ellos estaban sugiriendo algunas cosas en los contratos. O sea, yo si voy a alquilar una vivienda debo entregar la vivienda en condiciones. Eso es lo que le tiene que decir a usted a su cliente. A partir de la ley debe estar certificada la instalación eléctrica. O sea, que esté en condiciones significa que el inquilino puede ir a la distribuidora y pedir el servicio de energía eléctrica y se lo tiene que brindar. Entonces debería tener ese certificado. Como es en el tema del gas, que no me acuerdo cómo es la sigla de ese certificado que dan, que también tiene una validez, creo que de 2 años, no sé cuánto tiempo, no recuerdo qué el trámite. Vos si tenés ya ese certificado donde fue un instalador y lo vio y tiene como te digo, un periodo, no recuerdo de cuánto tiempo es, si es 2 años o más o menos. Vos vas con eso y se presenta esa documentación, no hace falta que vaya nuevamente el inspector a hacer la inspección previo a la conexión. Directamente va a Ecogas y te conecta. Eso significa que la vivienda que está alquilando está en condiciones, digamos, de que se pueda conectar el servicio de gas, que en este caso con el certificado se pueda conectar el servicio de energía. Lo que era la sugerencia que hacían, que escuchábamos nosotros ahí en las charlas que hemos dado con los corredores inmobiliarios, es que agregar una cláusula, decían ellos. Entonces yo le entrego en condiciones, así como entrego la vivienda pintada, y cuando me la devuelven deben entregarme en las mismas condiciones. O sea, que la primera inversión la hace el propietario, la entrega en condiciones, y cuando devuelve el inquilino debe devolverla en las mismas condiciones, o sea, con un certificado vigente, nuevo, para que cuando viene el nuevo inquilino ya tiene el certificado ya emitido. Eso sugiero por ahí, si puede contactarse con, yo lo estoy así explicando más o menos lo que me acuerdo, ¿no? Con los corredores inmobiliarios, la cámara, ellos estaban trabajando en ese, digamos, en agregar una cláusula en los contratos, porque la vivienda, como lo digo, debe estar habitable, y a partir de la implementación de esta ley, que esté habilitable, el que tenga el certificado de instalación eléctrica. Y es una forma también para el usuario de garantizarse, con esto que decía el ingeniero, de que no le destruyan. Yo le entrego las instalaciones en condiciones, no me las destruyan, no me las alteren, digamos, ¿no? Que no venga un inquilino y me le sacó el disyuntor y una termomagnética de 20, le sacó y le puso una de 10, y a los tomas lo sacó y me puso todo toma de 2 patitas redondas. Entonces, de esa forma garantizaría de alguna forma al propietario de que no le alteren la instalación, al margen de tener que hacer una inversión por una única vez, que es la primera. Más allá de los alquileres, hay casas humildes, sabemos cómo está la situación, que tienen una precaria instalación, esos quedan sin luz. Cuando tengan que poner 5 o 10 mil pesos para que den el certificado, van a tener que comprar velas, sería. Sí, nosotros estamos utilizando una herramienta que es una excepción. Esa excepción tiene un plazo de 90 días. O sea, que se libra desde el área de seguridad eléctrica, se libra un oficio a la distribuidora diciéndole: conéctele a este usuario sin la exigencia del certificado, y en el plazo de 90 días debe entregar el certificado, para darle un plazo a la persona que pueda juntar el dinero y poder hacer las ecuaciones de declaración y certificar. Eso es lo que estamos manejando hoy por hoy. Casos más complicados se analizan si se le da el mayor plazo, y a la vez estamos trabajando con la gente de desarrollo social, que es la que debería acudir en el caso de esto, digamos, bastante complicados, ¿no es cierto? Pero la ley debe cumplirse para todos. Y en los campos también, en las casas de campo. Para todos. ¿Está permitido
ser reticulado para las acometidas domiciliarias o tiene que ser necesariamente cable antiguo? El cable lo pone la distribuidora y ya es parte de las especificaciones que tiene determinada la distribuidora. Honestamente, yo no sabría, personalmente no sabría decírtelo técnicamente, pero si lo que disponga la distribuidora, eso es lo que vale, digamos así. O sea, es potestad de la distribuidora el establecimiento de esas condiciones, al margen de que ese cable lo va a colocar también la distribuidora. En el caso de las distribuidoras que utilizamos medidores prepago, sistema que sea, que no se retire el medidor una vez que se cambia de titular, ¿tenemos que exigirle al nuevo inquilino o titular el certificado apto? Teniendo en cuenta que no se retira nunca el medidor. Sí, estrictamente en ese caso no se exige. No hay por no haber un retiro del medidor, que es lo que determina básicamente la ley, por lo menos hasta este momento sería un caso similar a un cambio de titularidad, ¿no es cierto? Sí, por lo menos de la federación hasta ahí estábamos, sabíamos hasta eso, pero por ahí vamos. Salvo que eso es hasta la fecha de hoy, ¿no? A hoy no se exige certificación para caso de cambio de titularidad, situación que podría cambiar. Estrictamente la ley, la condición básica que determina cuando haya un retiro de medidor, digamos. Que se reanude el servicio. Eso. Sí, en los casos, acá estaba tratando de ayudar un poco mi memoria. En los casos que se exige el certificado de instalación eléctrica apta, es en el caso de instalaciones nuevas, o sea que nunca hubo suministro, ¿está bien? En el caso de reanudación de servicios, que es el caso que recién decía el ingeniero, cuando hay cambio de monofásico a trifásico o cambio de tarifa de domiciliaria a comercial o industrial, y obviamente eso, alguna modificación en el punto de conexión y medición, algo se tuvo que cambiar. En el caso como decíamos, el alumbrado público, en el caso del municipio, en el caso de los locales de amplia concurrencia, o sea, estamos hablando de locales, restaurantes, teatros, todo eso debe ser certificado a diciembre de este año. Esos más o menos son los casos, digamos, que se exige el certificado. Por el momento, como decía recién el ingeniero, los cambios de titularidad no está contemplado, porque en realidad no hay un retiro de medidores, es un trámite administrativo que hace la distribuidora, por el momento. En el caso que un usuario decide cambiar la caja del frente de donde va el medidor, ya tiene la conexión hecha, todo, nada más que cambia la caja y el caño por estética o por lo que sea, ¿le debo exigir ahí que esté certificado o no? Debe certificar el punto de conexión y medición. En ese caso, porque hay una modificación. ¿Y ahí después vos exigís la parte interna también? No, en ese caso no, porque ya tiene servicio. Entonces, o sea, salvo en esas excepciones, cuando hay un desplazamiento del punto de conexión y medición, no, el desplazamiento del punto de conexión y medición sí se exigiría la certificación de la instalación del usuario, porque hay una modificación también. Pero en ese caso de una modificación solamente del punto de conexión porque se deterioró la caja o porque se deterioró alguna parte del pilar,
o está destruido y hay que hacerlo de nuevo, en ese caso se exige el certificado solo del punto de conexión y medición, y debería ser construido a partir de Pero al año, o sea, no tenés que presentar el otro, a lo que vamos. ¿Cómo le da el final a eso? No, pero estamos hablando de una vivienda existente. Sí, que es la mayoría de los Que ya tiene suministro. Pero desde el momento que decís que hay que certificar el punto de conexión, después te está obligando a certificar el resto de la vivienda. No, si en ningún momento la persona tuvo problema con el suministro, por el momento la ley no pone plazos para certificar. Una vivienda, no sé, de hace 50 años que tiene suministro y viene pagando sin ningún problema, nunca tuvo ningún inconveniente, no está alcanzada, al día de hoy no está alcanzada por la ley. Ahora sí, por ejemplo, esa vivienda era monofásica y la pasó trifásica. En ese caso sí. No solamente el punto de conexión, sino tiene que certificar toda la instalación, ¿no? Hay una cuestión de que me llaman para certificar esta casa, ¿no? Yo fui, hice el estudio con la demanda, el punto de identificación, todo me da bárbaro, hasta y me da 9 kVA. ¿Sí? Y después me agrandan para atrás, yo voy, certifico todo, y después me agrandan, me arman 2 pesos más. ¿Qué pasa ahí? Se me superan los 10 kVA. No hay problema porque usted certificó, usted es responsable por lo que certificó. Pero si lo vuelven a llamar a él para hacer esa y ya no va a escapar de la incumbencia de él. Claro. Claro, porque todo sentado. El planito, creo que ya se quedó. Por eso la importancia que nosotros hacemos hincapié, tratamos de insistir hasta el cansancio en la importancia de la documentación que hace el certificado. No es cuestión de emitir un certificado. Yo he visto descripciones de la instalación que dice la instalación se encuentra, descripción de la instalación se encuentra apta para su uso, por ejemplo, cuestiones así. Si el día de mañana hay un siniestro y lo llama un juez, y voy a poner el peor ejemplo que le puede pasar, que lo llama un juez penal porque ahí hubo un muerto, le va a pedir a alguien que le invente la máquina del tiempo para volver atrás y poner todas las posibilidades que tenía para cargar en esa descripción y poner lo que debería haber puesto. Es describir la instalación, no es simplemente escríbame algo, porque esto no es un acto de fe, digamos, no es que, bueno, yo soy Dios o soy la autoridad y determino que esto es válido. Esa documentación se acompaña no caprichosamente, sino con ese objeto, de que en caso de un problema no tiene otro sentido que obrar en defensa del instalador. No es otra cosa que nosotros nos gusta compararlo con una defensa anticipada. Es como decir, imagínense que puede tener un juicio, defiéndase de antemano. Entonces, si esa instalación tiene buenas fotografías, buen plano, un buen esquema unifilar, le acompañaron todos los cálculos que hicieron y consideraron necesarios, todas las aclaraciones que eran pertinentes para dejar bien acotado lo que se hizo, no se olviden que el propietario también firma el certificado. Entonces el propietario está dando fe. A ver, si en el certificado usted le pone que se puso caño exterior de chapa y en realidad lo que hay es un caño de plástico, el propietario no se lo debería firmar, debería decirle no, dígame acá lo que realmente hizo. Entonces básicamente esa es la gran defensa del instalador. No lo dejen como una cuestión menor, porque se transforma después en un problema, ni más ni menos para ustedes. O sea, en el futuro se puede transformar en un problema, ¿no? Sería explotar bien el sistema unifilar de lo que se hace. Sí, una aclaración.
acá me meto un poco en un rol que no sé si me compete, pero vamos a hacer el ejercicio. El plano de planta tiene la posibilidad de darme una determinada información. El esquema unifilar tiene posibilidad de darme otra información que no está en el plano de planta. Porque en el plano de planta yo no sé si hay un disyuntor, no sé cómo está conectado con las termomagnéticas, por ejemplo. Entonces no es necesario que en la descripción de la instalación pongan cosas que de pronto ya están en el plano de planta. No hace falta que me ponga en el baño hay una boca de iluminación en un aplique de pared. Yo lo puedo ver, lo pueden volcar directamente en el plano, no es necesario que lo aclare. Pero sí hay cosas que en el plano no se ven, como decir si la cañería está toda embutida o no, si las bocas están puestas a determinada altura, o lo que correspondiera para describir bien esa instalación. No sé si me explico. Y a la hora de tumbar una casa, eso hay que darlo de baja, como una casa que esté certificada y la querés tumbar. ¿Tenés que avisar, darlo de baja? ¿Cómo es eso? No, si se va a demoler esa casa, no pasa nada, digamos. O sea, seguramente si van a demoler, en principio por una cuestión lógica y de seguridad deberían darle de baja al servicio, y cuando haya una nueva solicitud de alta, una renovación del servicio, le van a pedir un certificado que va a tener que ser por la próxima vivienda que se construya, o lo que se construya, que ya no va a ser una instalación existente, ya pasaría a ser una instalación nueva. Acá de nuevo podríamos ver la forma de tratar de gambetearla a la ley para ahorrarnos unos pesos. Entonces de pronto dejaron el servicio conectado, ¿no? y le construyeron otra casa. Ahora, si en esa instalación nueva hay un siniestro, el juez, en vez de decir, bueno, ¿quién es el responsable? Supongamos que era para alquilar. El inquilino, y va a ser responsable, claro, el propietario, porque está omitiendo cumplir con una ley donde además la ley le transfiere a la responsabilidad del usuario recertificar periódicamente. Si yo tengo un suministro que no cambio ni me lo cortan por falta de pago, nada, durante 50 años, la ley dice que recomienda al usuario que recertifique periódicamente para garantizarse de que tiene seguridad. Si ya no cumple con eso, empieza, por ejemplo, a incumplir instrucciones que está dando claramente la ley. Nadie le va a pedir administrativamente que me demuestre que la recertificó, pero yo no sé qué puede pasar, no hay jurisprudencia, digamos, en esto, pero no sé qué puede pasar entre una demanda civil o penal, ¿no? Es muy delicado tratar de esquivar cualquier responsabilidad que está claramente determinada en la ley. Cuando hay que reanudar servicio en una vivienda que tiene sistema prepago, la de algunos años, en la que el punto de medición está ubicado dentro de la vivienda y no en un pilar, ¿cómo certifican eso si no, o sea, no es totalmente distinto a lo que pide leerse en una cometida? No, pero digamos, si eso, si el punto de medición estaba dentro de la vivienda, sí, es porque se lo permitió la distribuidora, digamos así. Entonces, está dentro de lo que se permitía al momento de la construcción y va a tener que cumplir con esas condiciones. Salvo que... haya dado de baja el servicio y lo tenga que reanudar nuevamente. Y sí, porque es una vivienda, es una instalación existente, digamos, ¿no? Salvo que por alguna, no sé, ya sería una cuestión que escapa al área nuestra. No sé si, por ejemplo, la distribuidora tiene potestad de decir, a partir de hoy lo viejo no vale más y hay que reconstruirlo. Si tuviera esa potestad, y bueno, sí, ya habría que hacer un certificado nuevo y cambiar esa instalación. Pero si no, si ya estaba hecho así, se lo permitieron construir así, no se lo podemos pedir cambiar ahora. Es un caso parecido
a lo del caño corrugado naranja. Ya nadie le dijo nada cuando lo construyó así, bueno, pues sigue siendo válido. Aprovechen, sacarse todas las dudas. Ahí vamos a dejar los folletos, están los teléfonos, correo electrónico, donde pueden evacuar todas las dudas. Y manténganse informados visitando de forma periódica la página. Nosotros usamos muchísimo como canal de comunicación la página web. Está un poquito desordenada en nuestra área porque tiene muchísima información, la estamos reorganizando. Pero manténganse actualizados con el tema de las resoluciones, así como la normativa AEA. Las resoluciones deben ser su bibliografía de consulta permanente. Nosotros lo hacemos, en el caso de los profesionales lo hacemos a los colegios, después los colegios serían los responsables de bajar la información. Cada vez que dictamos una resolución nueva se informa tanto a categoría 3, que tenemos los correos de ellos, directamente se los difundimos a su casilla de correo, le enviamos la información, y a los colegios profesionales le informamos de la nueva normativa para que bajen esa información a sus matriculados. Pero manténganse informados. Ahí nosotros dejamos unos folletos con los teléfonos y correo electrónico. Tratamos de responder lo antes posible, por ahí estamos superados con tareas, pero bueno, respondemos por ahí. Si nos demoramos un par de días, no es que no respondemos, sino que damos respuesta a todas las consultas.